Bueno, pues bienvenidos a la radio, bienvenidos a Jaque Mate. Hoy tenemos un programa especial en el que vamos a intentar analizar la situación del latín y el griego en la nueva ley educativa que pretende impulsar el gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Esa ley de coalición pretende ser una herida de muerte al estudio del latín y del griego, y eso es algo a lo que nosotros la verdad es que nos resistimos. No queremos ver morir a una enseñanza que es tan importante en nuestra sociedad, y eso es lo que pretendemos en cierta parte, explicarte por qué es importante que se pueda ofertar siempre el latín y el griego, porque esto lo que permite, esta nueva ley educativa lo que permite es que se pueda elegir si se oferta el latín y el griego o no. Vamos a explicar casos, vamos a entrevistar y al final les hemos preparado una sorpresita para explicarles por qué el latín y el griego es muy importante, cuál es su relevancia. Eso es lo que queremos hacer, va a estar nuestro equipo habitual y una necesidad, que todo esto cambie y que se proteja el latín y el griego, una enseñanza, unas asignaturas, un bachillerato de humanidades que viene siendo muy golpeado durante los últimos años. Este va a ser el objetivo del Jaque Mate que empieza ahora. Bueno, pues estamos hoy con Cristina. Ella es colaboradora puntual de la cuenta de Twitter Filólogos Cabreados. Le agradecemos que esté con nosotros. Buenos días, Cristina. Buenos días, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿Qué importancia tiene el latín y el griego en la educación? Bien, pues el latín y el griego yo creo que tienen más importancia de lo que la gente cree, porque sí es verdad que aunque no produce nada, la gente podría basarse en que no produce nada a priori, como podría ser pues la biología o las matemáticas, que quizás sí que tienen una función más evidente. Lo que latín y griego aporta está mucho más ligado a lo que a lo que son las propias personas, ¿no? Para empezar, el hecho de saber latín, me centro ahora en concreto en el latín porque, bueno, es la lengua que lógicamente tenemos más cercana y de la que proviene el castellano, el catalán, el gallego, etcétera. Aparte de ayudarnos a entender nuestra propia lengua, también hace que si en algún momento queremos estudiar una lengua segunda, incluso aunque sea el inglés, que no proviene de ella, nos va a ayudar a entenderlo, no solo el vocabulario, que el vocabulario es evidente, sino también la propia estructura. O dentro ya del sistema educativo, la gente que estudia latín en el bachillerato luego tiene muchas más facilidades para realizar sintaxis en la asignatura de lengua, ¿no? Entonces, a nivel educativo es eso. Luego ya lo que aporta a nivel sociedad son otros puntos que, bueno, luego si quieren lo comentamos también. ¿Qué valoración tiene sobre esta nuevo proyecto de ley educativa en el que parece que el latín y el griego tienen cada vez menos peso, hasta llegar en muchos institutos casi hasta su desaparición? Sí, pues desde luego es algo triste que, o sea, realmente quizás la mayoría no nos hemos dado cuenta, yo la primera, pero la desaparición de estas asignaturas ha sido un poco paulatina, ¿no? Porque hace 30 años quizás el latín era obligatorio en todos los itinerarios durante los niveles de la actual secundaria. Cuando empezó este boom, digamos, de lo científico, lo tecnológico, el latín se eliminó, quedando relegado un poco al itinerario de humanidades, y ahora es lo que ha comentado, que incluso en algunos colegios ya ni se oferta. O sea, para que alguien quiera estudiar latín o griego tiene que existir el itinerario de humanidades en el bachillerato o en secundaria. Entonces, bueno, es desde luego triste por los aspectos que acabo de comentar, porque me parece que el hecho de que queramos primar, que a mí desde luego no me parece mal, unas asignaturas de carácter más técnico o más científico, no debería ser excluyente de que la gente tenga la opción, sobre todo la opción, que es lo más importante, de estudiar otro tipo de educación, como pueden ser las lenguas clásicas.
¿Cree, retomando un poco lo que ha respondido, cree que debería ser el latín, si no obligatorio, por lo menos optativo en todos los itinerarios de bachillerato? Pues aquí me encuentro un poco en un debate porque creo, aunque lo más sencillo a lo mejor sería ahora responder, pues mira, sí, porque puede tener beneficios para todos, siendo un poco realista, yo quizás tampoco pido el latín obligatorio para, para todo el mundo, porque sí es verdad que la carga de asignaturas que tienen los estudiantes, tanto en la ESO a partir de tercero más o menos como en bachillerato, es muy grande. Entonces, bueno, quizás simplemente me conformaría con darle ese lugar en las, sí, en las asignaturas de humanidades. Quizás en la propia asignatura de lengua castellana, que eso sí que es común para todos, lógicamente, sí que se podría dar una pequeña introducción o simplemente explicar de manera correcta todo lo que el latín ha aportado a esta lengua o toda la función que ha tenido a lo largo de la historia, ¿no? Así como su evolución. Pero bueno, me parece que quizás en todos los itinerarios sería demasiado. Aunque bueno, he de decir que en países de Europa, como por ejemplo Italia, sí que tienen latín en varios cursos, todos los itinerarios, y el resultado es positivo. Entonces, bueno, pero creo que a día de hoy no es algo factible que se pueda hacer o pedir. También me acompaña en esta entrevista nuestro compañero Antonio de la Lama, que tiene la siguiente pregunta. Sí, Buenos días. hola, Bueno, para los buenas. que no estén muy enterados del tema, ¿qué es lo que cambia esta ley o este proyecto respecto a lo que conocemos hasta ahora? ¿Qué es lo que realmente introduce respecto a latín y griego? Vale, lo que introduce esto, que bueno, según comentó el Ministerio de Educación el día que saltó la noticia, porque claro, hubo mucho movimiento en las redes, el Ministerio de Educación dijo que de momento no se había planteado eliminarlo. Lo que sí dice ese documento preliminar es que se plantean, no dicen latín y griego, es cierto, pero se plantean eliminar aquellas asignaturas que no sean troncales en ningún itinerario. Entonces, ¿qué pasa? Que aparece el nombre de matemáticas, porque matemáticas no es troncal a una educación, digamos, general, pero investigando ven que sí que lo es en un itinerario científico. ¿Qué sucede? Que en el itinerario de humanidades ni siquiera el latín y griego son troncales, porque en algunos colegios no lo ofertan, el griego sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Que al no ser troncales en ningún itinerario, pues tienen todas las papeletas, dicho así coloquialmente, para ser eliminadas, porque cada vez menos Sí. colegios las ofertan. Entonces, bueno, por eso el presidente de la Asociación de Lenguas Clásicas aquí de España, que es el redactor del artículo de la noticia, se lo tomó como algo, digamos, personal, ¿no? Porque, bueno, realmente lo era. Y, y bueno, por eso es lo que sucedió. Antonio. Sí, bueno, se ha hablado siempre de, digamos, despolitizar la educación, de que sean los profesores quienes decidan en vez de los políticos, en vez del Congreso. Uh -huh. Este proyecto habla, eso, a grandes rasgos, únicamente de lo que sería la parte troncal, la parte de un programa, digamos, de mínimos. ¿No sería más Sí. eficiente un programa como este, de mínimos, que permita a cada centro, con sus profesores, decidir el plan de estudios al completo según sus necesidades, de si quieren ofertar una asignatura u otra como obligatoria? Pues sí, quizás sí, sobre todo porque si tú ofertas una asignatura, aunque sea a rasgos mínimos, ¿no? Eso puede hacer que un estudiante se interese y quiera estudiarla más adelante o quizás incluso una carrera y profesionalizarse en ella. Si tú no la ofertas, como es el caso de lo que sucede con el latín y griego muy a menudo, lo que va a pasar es que de aquí a unos años nadie se acuerda incluso de que estas lenguas existieron y que de hecho nos acompañan día a día, aunque no nos demos cuenta. Entonces, bueno, quizás sí que eso sería más efectivo porque además sería un poco más personalizado, ¿no? Y se ajustaría a las necesidades de cada centro o de cada estudiante, dicho así, grosso modo. Lo que yo no sé si generaría problemas de cara a que, bueno, quizás no sería un currículum igualitario, ¿no? A todo el país o a toda la comunidad autónoma, no sé. Y no sé si por ahí alguien pues podría decir algo en contra, no sé.
¿Cree que el propio enemigo del latín y el griego está dentro de la comunidad educativa? Es decir, que muchas veces desde los profesores, desde las directivas de los institutos, desde los propios estudiantes de otros bachilleratos, se mira en menos el bachillerato de humanidades y el latín y el griego. Pues seguramente sí, aunque sea triste, ¿no? Porque seguramente todos hemos escuchado mil veces lo típico de, bueno, si no se te dan bien las matemáticas o las ciencias, pues vete a humanidades, ¿sabes? Y ya verás qué haces. O, ay, pero es que sacas muy buenas notas, ¿cómo te vas a ir a humanidades? Entonces, claro, desde dentro, aunque yo quiero pensar en el fondo que no se hace de forma negativa o despectiva, sino que es un poco por la sociedad técnico-científica en la que estamos, sí que al final va calando la idea, ¿no? Y entonces al final nos encontramos en escenarios de gente que ha estudiado carreras de letras que cuando a lo mejor lo dicen en un entorno de ocio, por ejemplo, ¿no? Ya ellos mismos se creen como que son universitarios de segunda o profesionales de segunda. Entonces, es lo que creo que se debería intentar eliminar o cambiar poco a poco, ¿no? Todos los estudios son válidos porque al final el éxito no depende de la persona, no depende de nada más. Y otra pregunta interesante es cómo se puede atraer a los jóvenes que van a empezar a estudiar bachillerato hacia el bachillerato de humanidades, porque cada vez el bachillerato de humanidades, por lo menos en los institutos que conozco, es menos numeroso, es menos elegido. Y mucha gente, muchos estudiantes apuestan más por bachilleratos como el de sociales, que mezcla un poco. Sí. ¿Cómo se puede apostar por ese bachillerato? Pues la mejor manera sería introduciendo esas asignaturas o por lo menos la existencia en cursos anteriores, en la ESO. ¿No? Al igual que en tercero de la ESO, creo que se sigue haciendo, yo ya dejé de estudiar hace unos años, pero al igual que en tercero de la ESO se da biología, química por primera vez, que las nociones además también son muy básicas, o sea que si yo eso lo estudié y ahora mismo no te podría decir nada. Entonces, la mejor manera sería eso, al igual que se introduce química, introducir el latín. O por lo menos, si es algo irreal, como he comentado antes, porque es difícil debido ya al currículum educativo que tenemos, pues mencionarlo un poco en las carreras, en la asignatura de lengua o incluso de inglés. También el problema creo que radica en que no hay una conexión o una interconexión entre las poquitas asignaturas de humanidades que hay, ¿no? Pues historia, filosofía, que bueno, filosofía también cada vez está más relegada. Pero bueno, o sea, o sea, al contrario que en ciencias sí que vemos una unidad y como que más o menos todas las asignaturas como que se interconectan y se ve que son complementarias, las poquitas de humanidades que hay parece que están como muy dispersas. Y claro, eso también hace como que parezca que es todo y nada. Pero Claro, bueno, es cierto esa respuesta porque es verdad que es muy raro que, por ejemplo, asignaturas como lengua castellana se interconecte con las asignaturas como latín, pese a que tienen mucho de conexión. exacto. ¿Cómo se puede favorecer esa unión entre asignaturas para atraer más a estudiantes? Pues hombre, dando a entender que al fin y al cabo la sintaxis de castellano, si alguien da latín va a ser la misma sintaxis, es decir, si alguien aprende sintaxis en latín va a saber hacerla en castellano, porque además la sintaxis del castellano es más fácil porque no tiene tantos elementos subordinados. Y luego, hombre, ¿Cierto? si está en algún colegio que da francés o alguna otra lengua romance, esa similitud se suma. Y luego también, pues bueno, a nivel vocabulario, ¿no? Que las palabras del castellano provienen del latín y en muchas maneras es evidente el significado. A nivel morfológico también puede ayudar mucho. Entonces, bueno, de toda esa manera. Y ya digo, o sea, si nos encontramos en algún colegio en el que no se da latín, por lo menos en la asignatura de castellano creo que se debería mencionar la existencia, ¿no? O sea, no solo como la típica pincelada de, vale, pues el castellano proviene del latín, no, sino presentar un poco la lengua, toda la historia, un poco de evolución incluso. Pero bueno, no sé, creo que hay mucho que hacer, porque incluso hasta con otras lenguas cooficiales, ¿no? que hay en España, ni siquiera en comunidades monolingües se presenta fielmente y en una forma correcta la existencia de otras lenguas. Entonces,
Sí, sí es cierto, por ejemplo, yo hablando un poco de experiencia personal, que, por ejemplo, en mi instituto latín se daba también en cuarto de la ESO, aparte del bachillerato de humanidades, Sí. pero es cierto que solo para personas que querían hacer, estaba orientado su bachillerato a hacer o humanidades o sociales. Entonces era como un cuarto de ESO especial, por decirlo así, con economía y latín. Pero claro, hay mucha gente que nunca ha dado latín, pese a que mucha gente que se ha hecho sociales sí ha dado latín. ¿Debería ser obligatorio, por ejemplo, en tercero de la ESO, que es el curso que efectivamente se da biología, se da química para todos? Sí, pues eso sería un poco lo ideal. Mi colegio también tenía esto de latín en cuarto de la ESO que comenta, porque sí, ahí es como que empezaba una especie de itinerario que luego anticipaba el bachillerato. Y lo justo sí que sería en tercero de la ESO introducir el latín, porque al igual que introduces biología y química, que me parece perfecto, ojo, para que los estudiantes sepan un poco otras ciencias que hay, posibles salidas por si les interesa para el bachillerato, considero que lo justo sería también presentar el latín para que la gente sepa que hay otro tipo de conocimiento y por si a alguien le interesa de cara al futuro. Lo que pasa es que nos encontramos un poco al problema que he mencionado antes, que ya hay muchas asignaturas en ese curso y la carga de trabajo para los estudiantes es muy grande. Entonces, ojalá, ¿no? Pero no sé si sería algo factible. Antonio. Que entonces una posibilidad de, digamos, mantener esas asignaturas sin sobrecargar de materias podría ser esto de introducirlos como apéndice dentro tanto de lengua castellana como de historia, como apéndice de cultura clásica y de latín y griego. Pues podría ser una solución para por lo menos acercar un poco esta lengua a los estudiantes, porque quizás a alguien le nace el interés o realmente podría estar interesado, pero claro, como nunca lo ha dado, no lo sabe. Como puede pasar con cualquier otra asignatura o que alguien piense, vaya rollo, no me gusta, y luego lo empieza a estudiar y sí que verdaderamente le interesa. El problema, claro, que si nunca se oferta es algo que nunca se sabrá. Entonces, bueno, como a nivel de asignatura a día de hoy lo veo un poco imposible, porque si precisamente lo que estamos tratando es que lo quieren eliminar, pues lógicamente no se va a incluir al menos a día de hoy, pero sí que podría ser una idea eso, introducirlo un poco en asignaturas de lengua, que además pues cada unidad del tema de lengua tiene un poco siempre de teoría, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor podría ser una buena solución, o sí, o incluso en historia, en los primeros temas, ¿no? Ir un poco como relacionando el latín con el periodo de historia que se esté dando, no sé. Pero luego, claro, depende también del profesor y del ritmo que lleven en cada colegio. Antonio, una última pregunta. Sí, bueno, entonces con lo que estamos hablando antes, puede ser que entonces esta petición de, en cierta manera, blindar el latín y griego venga, el ataque venga más desde la propia comunidad educativa que desde las leyes que marcan los sistemas educativos. O sea, el enemigo del latín y griego son los propios centros escolares. Pues es una buena pregunta. Si no es el enemigo directo, por lo menos son cómplices de ello. Porque, claro, si cada vez hay menos colegios que lo ofertan, al final, poco a poco estás provocando lo que quiere, o bueno, lo que quiere o lo que pretende un poco lo político, que es eliminarlo. Entonces, bueno, yo creo que se puede encontrar algo a medio camino para no llegar a este punto. Entonces, bueno, la declaración que ellos han dado ha sido que no se va a eliminar, pero no se sabe. Desde luego, si pretenden seguir la intención que decían en el primer artículo, todo apunta a que sí. Y si luego efectivamente los centros educativos ni ofertan el itinerario o lo ofertan menos o lo hacen con unos horarios imposibles, que al final es lo que han comentado, que al final eligen humanidades 4, pues, pues un poco sí que ayudan a erradicar esto, sí. Pues Cristina, muchas gracias por haber atendido a este programa Jaque Mate. Esperemos que el A latín y el ustedes. griego tengan un mejor futuro. Muchas gracias. Exacto. Muchas gracias por hacerse eco de esto. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
Bueno, pues tras esa entrevista a la a la colaboradora de Filólogos Cabreados, muy interesante, seguimos con Antonio y se incorpora Ángela. Hola, Ángela. Hola, Carlos, ¿qué tal? Y lo que pretendemos hacer ahora es debatir todos estos puntos que hemos tratado, debatirlos con Antonio y con Ángela. La primera pregunta yo creo que es obligada. ¿Corre peligro el latín y el griego? ¿Corre peligro? Pues en cierta manera sí, yo creo que sí. Sí, absolutamente. Se cercena y se quita del panorama educativo, de la oferta educativa, algo que siempre ha estado y que efectivamente los estudiantes han valorado en muchas ocasiones, no tantas porque evidentemente no se puede comparar porque precisamente son odiosas esas comparaciones, pero efectivamente sí está bastante en la cuerda floja, más para allá que para acá. ¿Por qué creéis que se persiguen al latín y el griego? Yo creo que esto no es una persecución de ahora, sino que ya viene de antes. ¿Por qué se persigue al latín y el griego? Yo creo que no es que se le persiga, sino que no se le está dando una protección específica, porque en el fondo, o sea, repetimos, no se está diciendo que se elimine de los programas de educación, sino que se deje de ser obligatorio y que sean los centros quienes decidan. Esa falta de protección es lo que hace que poco a poco pueda ir desapareciendo de los programas de los distintos institutos. No es que se está atacando, sino que no se está defendiendo, que son dos términos diferentes. Y bueno, la respuesta rápida y fácil es muy simple, porque la imagen al menos que da latín y griego es que no es importante o que no es imprescindible. Ángela. Sí, yo creo que con respecto a estas dos ramas, dos asignaturas, creo que es muy importante el atractivo, ¿no? Y le pasa un poco como a filosofía, dependiendo muchísimo del profesor y efectivamente, como dice Antonio, del lugar que se le dé. Pero en cualquier caso ya me parece, no sé, no veo del todo justo poner entre la espada y la pared bueno, poner entre la espada y la pared, darle esa tutela al centro para que, esa autoridad para que elija el hecho de ofertar algo que el estudiante tiene que tener dentro de ese catálogo, ¿no? Tiene que tener la oportunidad de encontrarse con que una asignatura, latín o griego, no pueda tener acceso simplemente porque le han quitado la oportunidad. Claro, un poco, ¿cómo se puede explicar ahora a los centros que van a ser, en principio, según esta ley, los que tienen la potestad de decidir si se da latín y griego? ¿Cómo se les puede explicar, es la clave, cómo se les puede explicar que hay que ofrecer el latín y el griego? ¿Cómo se les puede motivar a que lo hagan? Porque es una asignatura que en muchos institutos eligen pocos estudiantes, muchos menos que ciencia y muchos menos también que sociales. Bueno, esta la verdad que un poco puede ser interesante si se hace bien, porque da esa flexibilidad a los centros de poder decidir qué ofertan según la demanda. Entonces, claro, es cierto que es un problema porque no hay mucha gente que se meta por ahí, básicamente porque si hablamos así de forma directa, la necesidad de latín y griego respecto, por ejemplo, estudiar las ramas de sociales, es, es para muy poquitas carreras, para muy poquitas profesiones. En el fondo, casi cualquier persona que pueda entrar en humanidades puede entrar en sociales y sin perder, digamos, conocimientos de cara al futuro. Con lo cual, y aparte tiene pues eso, como estamos comentando, la mala imagen o la pereza que puede dar la gente latinero, con lo cual es complicado encontrar un atractivo. Sí, pero de todas maneras es bastante curioso que siempre sean la misma rama la que esté, la que tenga una consideración poco menos que, en fin, sin importancia, sin atractivo. Bueno, esto lo quitamos y no pasa nada. Realmente, como tú has dicho ahora mismo, Antonio, la demanda es lo que justifica, por lo menos en este mercado en el que estamos inmersos toda la humanidad, por ser así un poco magnánimo, es lo que marca el rumbo de la sociedad y efectivamente el porcentaje de esa demanda será muy escaso con respecto a latín y griego, pero efectivamente tiene que haber un porcentaje de reconocimiento de esa población que quiere tener acceso, aparte de la repercusión que puede tener ya en el mercado laboral con respecto a esos profesores que que siempre han tenido, digamos, esa predisposición a impartir esos conocimientos. Bueno, un poco también
hay mucha gente que opina que en sociales, al igual que se da economía y se dan asignaturas también de ciencias, como pueden ser una matemática aplicada, se debería dar latín, porque hay mucha gente de sociales que luego va encaminada a asignaturas como, por ejemplo, a carreras como el derecho. ¿Creéis que se debería incluir latín en el programa de sociales? Bueno, eso sería básicamente fusionar las dos ramas, ¿no? O sea, directamente sería, en vez de tener sociales y humanidades, tener una sola rama de letras. Eh, bueno, la verdad es que, no sé, el caso de derecho, pues lo has comentado, pero la verdad es que la mayoría, digamos, de oferta después de hacer sociales, no veo yo mucho sentido, o sea, mucha necesidad de estudiar latín y griego, incluso para derecho, no creo hasta qué punto es necesario tener nociones. O sea, al final, sociales, pues básicamente se divide eso entre derecho, economía, ADE y similares. Al final, esas son las ramas principales. Sí, es que yo no sé hasta qué punto esa fusión puede incluso perjudicar a las humanidades en concreto. No sé yo si el hecho de estar solapada a otra rama hace que, bueno, que tenga reconocimiento que efectivamente quede como una anécdota dentro de un programa educativo. La verdad que la cuestión de las humanidades siempre ha sido, en fin, el talón de Aquiles de la educación. Nunca creo, desde mi punto de vista, no se ha sabido qué hacer con ella o no se han gestionado de la mejor manera. Pero lo que no se puede negar es que las humanidades es el tronco, por lo menos, de la cultura, y la cultura es algo imprescindible. Claro, y ya no solo de la cultura, sino también un poco de cómo hablamos, de por qué hablamos, porque eh, nuestra lengua prácticamente proviene del indoeuropeo y nuestra lengua tiene rama, la rama es el latín. Entonces yo creo que es muy importante también a la hora, por ejemplo, de impartir lengua castellana, tener cierto apoyo en la asignatura de latín, por ejemplo. Claro, pero esto también es lo que hemos comentado antes en la entrevista, de una opción también para, digamos, mantener vivo el latín, puede ser introduciéndolo como parte en, decíamos, lengua española y literatura, también puede ser una parte en historia, puede entrar igual que o cuando se da el mundo antiguo y tal, el mundo latino y griego, es también una opción que existe. Al ver que, digamos, no tiene, porque también el problema principal que tiene la rama de humanidades, sobre todo la rama, digamos, más encarada, latín y griego, es que no encaja del todo en el sistema productivo que tenemos. No existe, y el rango de utilidad que tiene de cara a la universidad es muy limitado. Entonces, una solución siempre para que se mantenga vivo, por lo menos, siempre es esa, introducirlo dentro de lengua española. Que la verdad es que yo creo que sería una buena idea, más que tener una asignatura específica que, sinceramente, más allá de carreras muy específicas, como pueda ser filología clásica o cosas así, no tiene tampoco tanta importancia estudiar 2 años únicamente como asignatura latín y griego. Yo es que, yo es que creo que las humanidades, desde mi punto de vista, y obviamente ya que tengo la carrera de filosofía, que también ha estado totalmente denostada siempre y siempre he estado en la cuerda floja, tengo legitimidad para decir que efectivamente, en el caso de latín y griego, no lo conozco porque nunca lo he cursado, pero creo que efectivamente las humanidades, si algo tienen, desde mi punto de vista, es una capacidad de ser plásticas. Por lo tanto, dentro de algo tan amplio como las humanidades, creo que se podría enfocar un poco a un objetivo. Y efectivamente lo que está condenando las humanidades, en este caso latín y griego, es el valor de lo práctico, porque no es un tópico decir lo que se dice en los institutos, en las universidades, bueno, en filosofía y latín y griego, ¿para qué la cursamos? Pues eso hay que fundamentarlo y que eso tenga una explicación, porque realmente sí la tiene. Si no, ¿por qué se planteó en su momento? ¿Por qué se cursa? Porque hay un porcentaje de alumnos que la buscan y que le gustan. No sé, creo que hay que replantearse un poco las cosas en función de lo que ocurre y no imponer una solución porque, bueno, porque se comprenda que las humanidades son algo anecdótico y que vamos a gestionarlo nosotros. Pero bueno, tú gestionas, pero luego el que decide al final es el ciudadano, el que busca y el que demanda es el estudiante en este caso. Volviendo un poco sobre lo que has comentado antes de que es verdad que tú tienes la carrera de filosofía, ¿crees que se puede llegar a conseguir con el latín y el griego
un consenso como se encontró con la asignatura de filosofía, que en su momento también estaba herida casi de muerte? A ver, yo creo que la naturaleza de ambas, de las tres materias que estábamos mencionando, es diferente. En su momento costó muchísimo porque, en fin, las humanidades, como he dicho, van cargadas de muchos tópicos, el valor de lo práctico, el mercado laboral, tiene un peso que carga sobre sus hombros bastante contundente. En ese momento se consiguió. Si se hace suficiente presión y efectivamente esos estudiantes que la buscan en los programas educativos se alían o buscan una manera de ser reconocidos, yo creo que sí, pero evidentemente va a costar muchísimo por esto que te estoy contando. Antonio. Sí, yo creo que, o sea, sería mucho más complicado porque yo creo que filosofía, igual que también por su lado matemáticas, son asignaturas, son ramas que sí están más o menos se entienden que son troncales y necesarias para todo el mundo. El caso, y aún así, aunque sean denostadas, pues más o menos se puede conseguir que se mantengan. El caso de latín y griego es más complicado por todo lo que estamos comentando, porque no tiene ese, digamos, no está en ese primer escalón de asignaturas principales con lengua, matemáticas, historia, filosofía, etcétera. Entonces, en ese sentido es mucho más complicado. Yo creo que lo que comentábamos, Antonio, en la entrevista, por ejemplo, muchas veces era que era interesante, por ejemplo, ofrecer latín en asignaturas de la ESO, en cursos de la ESO, como ya se ofrece, por ejemplo, en tercero de la ESO, biología, se ofrece física y química, que era interesante también ofrecerla para todos los estudiantes, no solo para los que van a humanidades o sociales, que es el cuarto de la ESO específico para ese itinerario, ofrecer latín para todos los estudiantes de la ESO. ¿Creéis que es una buena medida? Claro, en principio tú dices eso y te dirás, por supuesto, porque además todo lo que sea dar diferentes ramas para intentar que la gente pueda tener opciones a la hora de decidir, pues mucho mejor. El problema es que al final entramos en el debate de siempre. ¿Qué quitas? Porque para meter algo tienes que quitar algo. No puedes sobrecargar tantísimo las asignaturas en secundaria. Entonces, claro, si ya están muy ajustados los planes de estudio, encima empieza a meter o más asignaturas, pues en principio yo entiendo que es un problema mucho más grave de lo que soluciona. Pero claro, así en principio, pues por supuesto que todo lo que se dé, pues es siempre bueno que haya opciones. Yo creo que sí que ampliar, digamos, ese catálogo, que no sea tan estricto, tan típico, que esté tan enfocado, porque yo creo que vosotros lo habéis vivido al igual que yo. Siempre se priorizan una rama y, bueno, las otras están ahí, son útiles, sobre todo sociales, pero ya humanidades como el tercer escalafón. Yo creo que el hecho de aumentar esa oferta favorecería porque así el estudiante no está tan cohibido o coaccionado para elegir algo que a lo mejor no es lo que está buscando, pero si es lo que tiene por delante o es lo que puede elegir, efectivamente ya estás incitándolo a que coja, no sé, ponte la rama de sociales, por ejemplo, que es lo más cercano a la que estamos tratando. Pero es verdad lo que tú dices de... Es que en mi instituto, por ejemplo, yo hablo de mi instituto, un poco que a nosotros nos metieron a la rama de humanidades que íbamos en la misma, porque éramos pocos, éramos 12 en la rama de humanidades del bachillerato, íbamos en la misma clase con gente de arte. Entonces nos metieron en el pasillo de arte y uno sabía más o menos en ese instituto qué ramas eran las preferidas y qué ramas no eran las preferidas. O sea, uno sabía que la humanidad y las artes no estaban tan bien vistas como social y ciencia. Eso por lo menos en mi instituto. Yo hablo de mi caso. Y mira, sobre lo que has dicho, claro, ¿qué quitas para poner latín, por ejemplo, en tercero de la ESO? Por ejemplo, a ver, biología eran 3 horas. Le puedes quitar una hora con la reducción de temario que esto conlleva. Te quedas 2 horas de biología, le quitas una hora, por ejemplo, a física, que creo que también eran 3 horas, y te quedas con 2 horas de física, que también le reduces temario, y en esas 2 horas metes latín. Un latín quizás no al nivel de bachillerato, ni mucho menos, pero una introducción al latín que puede ayudar a muchos estudiantes a decantarse. Claro, pero al final es quitar de otras asignaturas también igual de interesantes e importantes, ¿no? Pero bueno, o sea, al final, pues la solución es complicada y, vamos, yo creo que al final, en el fondo,
el futuro natural incluso, pues es eso, que poco a poco vayan perdiendo fuerza porque al fin y al cabo, pues a medida que pasa el tiempo son asignaturas que tienen cada vez menos relevancia. No sé, yo creo que el tema de las salidas laborales, que parece que estamos hablando como si estuviéramos aquí, estuviéramos planteando selectividad, pero realmente es así. El condicionante de las salidas laborales ya eso es algo que capitalmente desde bachillerato, porque ya el bachillerato está catapultándose, o ya vas gestionando un poco para qué mundillo, por así decir, te vas a encaminar y efectivamente yo creo que si son tratadas de otra manera, si no es como un recurso, como un reducto, como una rama, bueno, pero es una rama que la cultura no, hay que darle su utilidad porque efectivamente la tiene. Latín y griego lo desconozco porque nunca lo he cursado, como he dicho antes, pero en el caso de filosofía, yo creo que no hay ninguna humanidad, en el contexto en el que estamos hablando, ninguna carrera, asignatura, lo que sea, ningún libro, porque al final en los libros aparece ese latín y ese griego que ahora mismo se está cuestionando. En fin, tienes muchas formas y la cuestión de cómo gestionarla o perfilarla para que ese alumno no se sienta apartado, por así decirlo, muy entre comillas, es dándole otro bombo, por así decirlo, y efectivamente lo tiene. Lo que pasa es que, claro, hay que hacer muchas transformaciones, no solamente quitarla o ponerla, sino darle otra cobertura. Claro, pero tú hablas de las salidas laborales y, por ejemplo, a alguien que vaya a hacer filología, ¿de qué le sirve realmente estudiar biología en la ESO? ¿De qué le sirve? Claro, es que si nos ponemos Hombre, así, yo es creo que conocimiento necesario, muchas, o sea, Claro, pero es principal. hay mucha gente que también puede pensar que estudiar 2 horas de latín en tercero de la ESO, por ejemplo, también puede ser un conocimiento necesario. es Bueno, que yo ahí lo pongo un poco más en duda, lo pongo en un jalón, puede ser importante o interesante, pero no sé hasta qué punto necesario. Es que yo creo que latín y griego y las humanidades están mucho más presentes que el resto de asignaturas en lo que es en la vida diaria, aunque no explícitamente. Obviamente latín y griego no te sirve para construir un avión, hasta ahí estamos de acuerdo, pero cumple su función. Cumple su función desde el momento en el que hay un estudiante que quiere cursar, la que quiere hacer filología, que quiere, yo qué sé, adentrarse en ese mundo. Con filosofía pasa lo mismo. Tú no puedes coaccionar o coartar esa oportunidad y efectivamente filosofía es una de las carreras, aprovecho para barrer para mi bando, que tiene muchísima utilidad. Y efectivamente, las humanidades entran en algo tan importante como he dicho antes como la cultura. Y eso hay que incentivarlo, hay que hacerlo atractivo. Matemáticas nunca ha estado cuestionada. ¿Por qué nunca ha estado cuestionada Bueno, matemáticas? ha estado bastante cuestionada, de hecho también ha habido lío con eso y de hecho en humanidades no se estudia ya en el momento que son letras, porque incluso las matemáticas de sociales tampoco son matemáticas en sí mismas. En el momento en el que la gente coge por la rama de letras, las matemáticas desaparecen completamente. Y después, pues claro, lo decíamos antes, biología o matemáticas o cosas así, sí tienen, o filosofía, sí tienen aplicaciones en el día a día, en el, digamos, en el mundo real. Latín y griego son mucho más limitadas y mayoritariamente se solapan con lo que se puede aprender en historia o en lengua. Claro, pero es lo que comentábamos en la entrevista y que nos contaba la entrevistada, es que la gente que estudia latín y griego, por ejemplo, tiene mejores luego resultados y tiene mejores conocimientos, por otra parte, en sintaxis de lengua castellana o en otros idiomas que también se ofertan en el bachillerato, como puede ser el francés. Claro, pero eso también te lo da lengua, eso supuestamente es el fin de lengua castellana y literatura, también aprender sintaxis, entonces lo que te da eso te lo da también otra asignatura. Por eso digo Mira, que no tan crucial. por ejemplo, nosotros en la carrera en filosofía hemos dado lingüística, a punta pala, filosofía del lenguaje, tal cual. Efectivamente no aparece latín y griego de una manera explícita, pero implícitamente está ahí. Y por ejemplo, en Estados Unidos, vamos, yo lo sé porque mi tutor del TFG me lo dijo en su momento. Estados Unidos con el tema de la lingüística es un puntero. Y en general filosofía en Estados Unidos, por lo que me dijo mi profesor Vadillo de filosofía política, tiene mucha relevancia y tiene mucha repercusión. Ahora, si tú vendes latín y griego como únicamente latín y griego, ahí le estás quitando todo el atractivo.
y toda la utilidad, cuando realmente puede tenerlo. Aparte que es que hay estudiantes que la buscan, sean 4, sean 5, sean 6, sean 100. Entonces ahí hay que hacer un poco. La gestión de esta cuestión para mí es muy complicada, pero hay que replanteárselo de punta a rabo. Sí, sí, yo no digo que no, que obviamente tiene que haber esa oportunidad de oferta, pero de nuevo es que al final estás haciendo tú lingüística, al final se está solapando con todo lo que es el ámbito de lengua. Entonces, ahí existe ese solapamiento entre estas que son unas asignaturas secundarias con muy poca demanda y digamos que no tienen un caché importante con una asignatura como es lengua, que es obligatoria y troncal para todo el mundo, que es muy importante y que tiene muchísimas horas y muchísimo peso. Entonces, pues poco a poco pues va desapareciendo. Si la introduces en lengua, vale, pero introdúcela para darle su lugar, no la introduzca para engullirla Claro. y bueno, y que no exista. No, si la engulles, si la metes dentro de una asignatura, eso tiene que aparecer ahí obligatoriamente. Si lo Pero yo Sí, hacemos creo, así, sí. de acuerdo. yo creo que si se engulle, como tú dices, latín por parte de, bueno, latín y griego por parte de lengua, va a haber muchos estudiantes que en otras ramas, como puede ser la ciencia, digan, ¿yo para qué quiero esto? Entonces, luego acabamos teniendo el mismo problema que teníamos antes y es el problema que tiene mucha gente con las matemáticas, que es la gran crítica que le hace mucha gente a las matemáticas, que es, ¿yo para qué quiero esto en mi vida? Pues ese es el problema, que se piensa, antes lo ha dejado, creo que ha sido Ángela que lo ha dejado caer, lo de que humanidades, digamos que representa la cultura. Ese también es uno de los grandes problemas, que se entiende como cultura solamente las humanidades, solamente pues historia, latín y griego, cultura, ese tipo de cosas, y no se entiende como cultura todo lo que podía ser la rama de ciencia, que la matemática también son cultura, la biología y la física y todo eso también es parte de la cultura. También es importante, las matemáticas puede ser una de las asignaturas más principales, o sea, y para, incluso para el día a día. O sea, cómo puede uno ir al supermercado o hacer la compra o hacer cualquier tipo de gestión de economía familiar sin tener unos mínimos conocimientos de matemáticas. Pues entramos en los problemas. O cómo puede uno, pues sin saber biología, luego estamos viendo ahora aquí lo que estamos viendo en estos momentos con el coronavirus, de la gente que rechaza mascarillas, los antivacunas y toda esta gente. Esto al final es una consecuencia de denostar esa rama como una cosa innecesaria, como que no es parte de la cultura general o del conocimiento necesario. Porque al final, y ya termino, el mundo está dominado por ciencias sociales. Todos los que mandan en el mundo, en todos los ámbitos, son gente salida de ciencias sociales. Todo lo importante es ciencia social. La rama de ciencia se respeta un poco porque, digamos, la imagen de la ingeniería como cúspide de lo productivo sigue siendo muy importante, pero quien manda en el mundo es ciencias sociales. Ángela. No, ahí te doy totalmente la razón. La verdad que con respecto a lo que se considera cultura o lo que no, creo que ahí has dado como en el clavo, ¿no? Pero en cualquier caso, no, no evita que la cuestión gire un poco a esta, por lo menos desde mi punto de vista, a lo que es, lo que significa la cultura, porque efectivamente todos los conocimientos, queramos o no, en mayor medida o en menos, tienen presencia en nuestro día a día en un mínimo porcentaje y por lo tanto al estar o haber estado en los programas educativos creo que quitarla o ponerla como optativa ahí en el Parnaso como un último reducto creo que es un perjuicio, la verdad. ¿Creéis que ahora con esta situación del coronavirus, la ciencia un poco, estamos volviendo a ver la ciencia que siempre hemos maltratado en España y lo que ha provocado la huida de muchos científicos a otros países, porque aquí no podían trabajar prácticamente? ¿Creéis que ahora la ciencia va a tomar un papel más importante en la sociedad y esto va a suponer un desmedro ya no solo de latín y griego, sino de todo lo que tenga que ver con las letras, por decirlo así? No, en ese sentido no creo porque aquí ya estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa sería, digamos, a nivel educativo y otra cosa es a nivel laboral. A nivel laboral, aunque digamos se ha puesto un poquito más por la ciencia, no tiene por qué significar nada respecto al resto de sectores. Pero no sé, como mucho lo más que puede significar, entiendo, es quizá una mayor demanda de alumnos que quieran entrar por vía biosanitaria, por vía de investigación, etcétera, pero no creo que tampoco tenga un impacto, porque para empezar habrá que ver el impacto que pueda tener a nivel político, a nivel de presupuesto y de apoyo, digamos, por parte de la administración a todo lo que es la ciencia, que no sé yo hasta qué punto va a mejorar.
Ángela. Yo por mi parte creo que en la cuestión de la ciencia ahora mismo vamos a separar un poco lo que ha dicho Antonio, ¿no? Esto es un debate que tiene que ver con los programas educativos y otra es, digamos, el mundo, lo tangible y lo que es adecuado a ese momento. Y con respecto a la ciencia, yo creo que ahora es cuando tiene que tener un verdadero repunte, pero un repunte con sentido, no un repunte anecdótico de, como apuntaba Antonio, a estudiantes que, bueno, que tengan más inquietud o más, que sean más proclives a elegir la ciencia. Yo creo que ahí, en este momento, hay que darle su lugar, pero un lugar efectivamente productivo y que tenga su rendimiento porque, bueno, ya es conocida aquí en España la fuga del cerebro y eso es una pérdida tremenda, tanto en el caso de la ciencia como ahora con este debate que es va mucho más allá de ciencias contra humanidades, que eso ya yo creo que tiene que estar bastante vencido. Y ya para finalizar, quiero volver sobre un punto que ha estado rondando en este debate, que es la necesidad de hacer atractiva las asignaturas de latín y griego para que haya más personas que la escojan. Voy a hablar un poco de mi caso personal, de las que hacíamos humanidades aquí en Almería. Era un poco gracias, a nosotros se nos hizo atractivo gracias a la profesora y yo creo que ahí los docentes tienen una gran importancia. De nosotros no hubo la desbandada que hay de primero a segundo, como hay en otros muchos institutos, que hay mucha gente que a lo mejor se cambia de bachillerato. En nuestros bachilleratos también ocurrió, hubo mucha gente que se cambió de primero a segundo, algunos incluso hasta humanidades. Gracias a que la profesora lo hizo atractivo y nos hizo comprender la importancia del latín y el griego. Yo creo que si esa profesora, por ejemplo, pudiera dar latín 2 horas, 1 hora en tercero de la ESO, yo creo que había mucha gente que también escogería ese círculo, esas humanidades luego en el bachillerato, porque creían que es interesante, porque creía que le podía aportar a su futuro. Entonces yo creo que aquí es muy importante también el papel de los docentes. Por supuesto. Totalmente. Yo creo que más que incluso la asignatura en sí, lo que hace interesante a una asignatura es el profesor o profesora. O sea, ahí completamente de acuerdo. Efectivamente, ahí tiene una responsabilidad brutal, pero vamos, en latín, en griego, en matemáticas, en biología, en todas las asignaturas, en todas las carreras, yo creo que ya la figura del profesor ya no es algo, ya no se dedica a transmitir como tal conocimiento, sino ya tiene que, no sé cómo, no sé si esta palabra se va a ver como muy rimbombante, ¿no? Pero tiene que contagiarlo, tiene Exactamente. que mm, contagiar al alumnado esa inquietud que él tiene o que tuvo en su momento o que esa profesora tuvo, profesor, para decidirse estudiar eso, efectivamente no con esa fuerza, pero que no se tenga a ese profesor y a ese alumno como meramente pasivo, que sea activo y que esté enfocado de una manera mucho más eléctrica, por así decirlo. Sin duda, yo creo que es verdad lo que tú apuntas, porque esa profesora yo creo que supo contagiar bastante bien esa necesidad o ese interés, ese entusiasmo por aprender el latín y el griego de una persona que yo creo que claramente se le nota que está haciendo lo que quiere hacer. Y luego hubo mucha gente, y esto es verdad que no suele pasar, hubo mucha gente que cuando ya acabamos el bachillerato y acabó por la selectividad, no, antes de la selectividad, hubo mucha gente que dijo, yo creo que me equivoqué porque yo debería haberme metido en el bachillerato de humanidades, ya no por mi futuro, sino por lo que creo que me podría haber aportado, tanto educativamente, evidentemente, como a nivel personal, porque yo creo que el éxito de esa profesora fue eh, siempre del respeto de una jerarquía que es profesor, alumnado, hacerse parte de nosotros, o sea, ser un grupo. Además, yo creo que eso también influía un poco el que éramos poquitos, pero hacerse parte de un alumnado, que es Así. algo que ahora los profesores muchas veces no hacen. Pocos profesores he tenido yo que puedan hacerlo, que puedan llegar a hacerlo. Porque es verdad que hay muchos profesores que llegan, dan su clase y hasta mañana. Pero entonces yo creo que el futuro de la educación, ahora que el sistema educativo está muchas veces tan criticado, es ese. Yo estoy pensando ahora mismo en la serie de Merlí, que yo creo que ha sido un poco la responsable ¿Sí? de que las humanidades, en concreto filosofía, pues bueno, tenga esa revalorización dentro de,
dentro de los ciudadanos, y precisamente es una clase, un profesor que tiene unas cualidades personales, ya no en su formación, que tiene la capacidad de no regirse por un libro, no regirse por algo objetivo. Obviamente, a la hora de hablar de Aristóteles, tienes que hablar de Aristóteles como tal. No vas a hablar de Descartes queriendo hablar de otros autores, por ejemplo. Tienes que tener muy claro lo que es objetivamente la información. Pero al final, didácticamente, los métodos que usaba Merlí son bastante buenos, porque realmente el estudiante, en este caso de bachillerato en filosofía, en esa asignatura, era consciente de que esa teoría que parece que está en el limbo tiene su implicación, que realmente es algo que está viviendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la dialéctica del amo y el esclavo, cuando lo relaciona con el mundo laboral. Pues eso es lo que incentiva con respecto al latín y griego. Sí, al final es transmitir la pasión por algo. O sea, yo creo que esa es la clave principal, transmitir la pasión. Que de nuevo también, pues, también es que hay que diferenciar, yo creo, porque por un lado la primaria y secundaria sí tiene, digamos, esa función de educar en términos generales, pero el bachiller yo sí veo que está muy centrado y supongo que esa es su función al final, que no es tanto para educar en general, sino es para prepararse de cara a la universidad, de cara a las carreras, a elegir una carrera concreta con conocimientos específicos en ese área. Entonces, ahí ya sí choca esta digamos, capacidad de dar conocimientos generales de cultura con dar conocimientos específicos para aprobar un examen o para poder cursar una carrera. Pues, Ángela, Antonio, muchas gracias. Yo creo que seguiremos hablando sobre el latín y el griego. Esperamos que para mejores noticias que las que tenemos que contar ahora, que es que está un poco herido de muerte. Así que muchas gracias, Ángela, Antonio. Gracias a ti, Carlos. Hasta luego. Bueno, pues para cerrar este programa especial sobre la importancia del latín y el griego, nuestra querida colaboradora Andrea, que se despidió la semana pasada pero que vuelve hoy, porque ella es así, nos va a contar un par de mitos, un par de mitología clásica, con lo que queremos es explicar un poco la importancia que tiene esa mitología en la manera de entender el mundo, la manera de entender la vida que nos rodea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola de nuevo. Hola de nuevo. Se había despedido hace una semana, pero ahí está de nuevo. Bueno, ¿cuál es el primer mito que tienes? Vale, pues el primer mito del que voy a hablar se llama Dédalo e Ícaro. Ajá. Así que bueno, voy a empezar a contarlo. Proceda. Y esperemos que os guste. Vale, pues primeramente decir que Dédalo era un arquitecto, artesano e inventor muy hábil que vivía en Atenas y aprendió su arte de la diosa Atenea. Era famoso porque colaboró en construir el laberinto de Creta, inventar naves que navegaban junto al mar y también porque se casó con Ariadna y tuvo 2 hijos llamados Ícaro y Yapige. ¿Cómo? Yapige. Vaya nombre. Bueno, también tenía un sobrino que se llamaba Talos, que era su discípulo. Y los dos gozaban del don de la creación. Y era la clase de hijo con el que Dédalo soñaba. Porque su hijo Ícaro pues no era muy hábil, era un poco torpe y no se le daba tan bien pues esto de ser artesano, inventor, no se le daba tan bien. Pero sin embargo su sobrino Talos sí que se le daba bien, ya que con solo 12 años inventó la sierra inspirándose en la espina de los peces. Y Dédalo sintió mucha envidia de él tras compararlo con su hijo que no era tan hábil como él. Y una noche subieron al tejado y desde allí, imitando la ciudad de Atenas, veían las aves e imaginaban distintas mecánicas para volar. Ícaro se marchó cansado
Y después de engañar Dédalo a Talos, lo mató empujándolo de lo alto del tejado de la Acrópolis. Qué cariñoso. Y bueno, luego sí. Y luego al darse cuenta del gran error que había cometido, para evitar ser castigado por los atenienses, huyeron a la isla de Creta, donde el rey de esa isla, que era el rey Minos, lo recibió muy amistosamente y le encargaron muchos trabajos. Ah, mira, qué bien. Bueno, sí. Uno de ellos era crear el laberinto, el famoso laberinto de Creta. Y esto se lo había encargado el rey Minos porque había ofendido al rey Poseidón. Y recibió esa venganza de la reina Pasífae, ya que ésta se enamoró de un toro. Y en fruto de ese amor nació el Minotauro. Y por ello encargó el rey Minos a Dédalo a que hiciese el famoso laberinto de Creta, que es donde estaba el Minotauro. El Minotauro que era mitad toro, mitad humano. Sí. Una historia maravillosa. Y bueno. Sí. Sí. Bueno. Una vez que Dédalo terminó el laberinto, el rey Minos encerró a Dédalo y a Ícaro también en ese laberinto. Y estuvieron ahí encerrados mucho tiempo. Desesperados por salir, se le ocurrió a Dédalo fabricar una ala con plumas de pájaro y cera de abeja, con las que podían escapar volando del laberinto de Creta. Antes de salir, Dédalo le advirtió a su hijo Ícaro que no volara demasiado alto, porque si se acercaba al sol, la cera de las abejas que pegaba a la ala se derretiría, y tampoco demasiado bajo, porque el ala se les mojaría y harían demasiado pesadas para poder volar. Y bueno, empezaron el viaje y al principio Ícaro obedeció sus consejos, volaba al lado suyo, pero después empezó a volar cada vez más alto, y olvidándose de los consejos de su padre, se acercó tanto al sol que se derritió la cera que sujetaba las plumas de su ala, cayó al mar y se ahogó. Dédalo recogió a su hijo y lo enterró en una pequeña isla que más tarde recibió el nombre de Icaria. Y después de la muerte de Ícaro, Dédalo llegó a la isla de Sicilia, donde vivió hasta su muerte en la corte del rey Cócalo. ¡Cócalo! Cócalo se llamaba. ¡Qué bonito nombre! Bueno, pues ahí termina el mito. Ay, a mí ese mito me encanta. El de Dédalo y Ícaro es mi favorito. Aparte de porque en cierta parte es el único que me acuerdo. No, es verdad, es mi favorito porque es que la palabra que quiero decir no la puedo decir aquí en la radio. Es, por decirlo así, el primer tonto, por un poco calificativo, un poquito más ofensivo, de la historia de la humanidad, porque te dice el padre, te dice: oye, niño, no vueles ni muy para arriba ni muy para abajo, que si vuelas muy para arriba y muy para abajo te estrellas. Y va el niño y se motiva y dice: ¡estoy volando! Para arriba, como subió bajo. Sí. Esto la verdad que también enseña muchas cosas, el mito. O sea, enseña valores y enseña pues eso, el caso de las personas que porque quieren lo mejor para ti, ¿no? Por así decirlo. ¿Tú crees que todos los familiares quieren lo mejor para uno? En general, ¿no? Hombre, pues sí. Pues yo creo que no. Fíjate. Yo creo que hay familia que no... O sea, no hablo ni de mí ni de ella, hablo en general de la vida. Ya. Pero bueno. Bueno, sí, es que hay de todo también. Un poco también el triunfo de la mediocridad explica esto, ¿no? Es no volar ni muy alto ni muy abajo. Un poco lo que también se pide en este país. En este país no puedes ni volar muy alto porque la gente tiene envidia. O sea, y si te defrauda además va a la cárcel. Y ni muy bajo porque la gente tiene asco. Entonces tienes que estar en esa línea de lo mediocre sin progresar. Yo creo que es un poco así. Pero bueno. Sí, la verdad que sí que te enseña un montón de cosas este mito, la verdad. Bueno, en realidad todo enseña algo, todo tiene algo que te enseña. Y por esto es importante estudiar latín y griego. Cosas como sí, esta. Otra de las muchas razones.
por las que estudias esta asignatura. Bueno, Andrea, tenemos otro mito. 2 por 1 hoy. Sí. Sí. Tenemos también el mito de Orfeo y Eurídice. A ver. Vale. Pues Orfeo era un músico muy, muy hábil, que cada vez que tocaba su música, su lira, todos los seres de la creación se detenían para escucharle, quedando en absoluto silencio para no interrumpir su melodía. Porque siempre que Orfeo tocaba su lira, todas las criaturas, incluso las piedras, pues escuchaban su melodía y se quedaban maravillados por ella, porque era súper bonita. Como yo cuando tocaba la flauta en primaria y en la ESO. Y bueno, como he dicho antes, pues esto ocurría con todo tipo de criaturas, incluidas las sobrenaturales, como fue el caso de las sirenas, que capturaron a los argonautas, o el mismo dragón que custodiaba el ansiado vellocino de oro. Qué bonito nombre. Y luego también, por otra parte, Orfeo también era un espíritu ansioso de conocimiento y realizó largos viajes a tierras lejanas en busca de sabiduría, hecho que despertaba la admiración de quienes le conocían y el amor de las distintas chicas que podían tener una conversación con él o que le conociesen. Ajá. Y bueno, un día conoció a la ninfa Eurídice. First date. Conoció a la ninfa Eurídice y se enamoraron los dos profundamente. Fue como, por decirlo así, un amor a primera vista. Y pues al final se terminaron casando. El amor entre ambos era muy intenso y muy apasionado. Pero sin embargo, un día Eurídice salió a pasear y se encontró con un pastor que se llamaba Aristeo, que al verla quedó cautivado por su belleza y se obsesionó con la idea de poseer a Eurídice. Qué bonito todo. Entonces, pues, él la persiguió por el bosque y ella tuvo la mala suerte de que le mordió una serpiente en el talón y le causó la muerte instantánea. Cuando Orfeo se enteró de lo sucedido, pues se puso muy mal, estaba muy apenado. Hombre, normal, ¿no? Claro, no quería tocar su música, estaba muy apenado, nadie lo reconocía de lo mal que estaba. Pues, súper mal. Y quiso viajar al inframundo. O sea, el dolor por la muerte de su esposa era tan profundo que tomó la decisión de descender a la tierra de Hades en busca de Eurídice. Hay que aclarar, Andrea, antes de seguir, que esto es un poco ficticio, que si tú ahora haces un túnel en tu casa no llega al mundo de los muertos ni nada, digo que por si alguien se pone a cavar un túnel porque quiere encontrar a su amada, que no va a estar ahí abajo. Aquí hecha esta aclaración, puedes continuar, Andrea, perdón. Vale. Bueno, pues al llegar Orfeo a la entrada del Hades y encontrarse con el cancerbero, solo tuvo que tocar una de sus melodías para que el siniestro guardián le dejase pasar sin mayor problema. Y con su música se internó en la oscuridad, deteniendo por un instante todo el horror del inframundo. Desde la eterna tortura de Sísifo hasta los buitres que devoraban a Prometeo. Mira. Y así fue como la música de Orfeo logró conmover a los señores del inframundo, Hades y Perséfone. Lo que viene siendo un chantaje emocional de toda la vida, ¿no? Bueno, más o menos, sí. Hades y Perséfone, quienes le concedieron su deseo de recuperar a Eurídice.
pero la condición para ello era que ambos amantes deberían abandonar los dominios de Hades sin mirarse, en cuyo caso la ninfa se quedaría en el inframundo durante el resto de la eternidad. Así que bueno, pues Orfeo siguió el camino. Sí. Y Eurídice pues iba detrás de él, pero si él se giraba para mirarla, para comprobar si ella seguía ahí, pues Eurídice desaparecería para siempre. Entonces pues siguieron el camino y al parecer pues todo iba bien. Orfeo, aunque tenía muchas ganas de poder mirarla, no lo hacía, pero justo cuando ya casi iban a salir del Hades, del inframundo, pues Orfeo se le ocurrió mirar para atrás porque no se fiaba, porque pensaba que le habían tenido una trampa. Bueno, por la Es como yo. que decían. Es como yo, muy seguro. Pues no está bien. Hombre, en esta historia no está tan bien, pero... Sí. Y bueno, pues al final la miró y pues desapareció. Se volvió a ir al inframundo. Y ya pues no pudo, a pesar de que él quiso, no pudo volver atrás, no pudo recuperarla. Y bueno, y profundamente apenado, Hombre, normal. Orfeo decidió dedicarse a vagar por los desiertos, acompañado solo por la belleza de las melodías de su lira. Ya estaba muy apenado y pues decidió vagar por los desiertos por el resto de su vida. Y pues ahí tenía otra tragedia. Ay, qué triste, ¿no? ¿Podría imitar como lo que decía Orfeo tras perder a Eurídice, por favor? Oye, no me acuerdo de eso, ¿eh? ¿No te acuerdas de eso? Pues suspensa en latín, lo siento. Tienes que volver a bachillerato. Vaya. Bueno, pero invéntate un poco, a ver. Haz una recreación a tu estilo. Pues no sé. Pues, pero cuando Orfeo perdió a Eurídice. Sí. Hombre, pues supongo que gritaría su nombre. ¡Eurídice! Ahí, ¿No? con fuerza, Andrea. Dalo todo por el show. No lo quiere dar todo por el show. ¿Cómo se nota que estaba con un pie en la puerta ya de la calle? Ay, qué mal. Sí, ya lo he dicho. Bueno. He dicho Eurídice. Sí, claro. Muy bien. Sí, claro, yo no lo hago bien como el perro que cuenta los mitos. ¡Ay, el perro! Que, señores, ustedes tienen que buscar en YouTube, ya que no escuchan. Hay una explicación de un perro. Son como unos dibujos, una mezcla entre dibujos animados y una serie de estas que te explican los mitos, la mitología clásica. Es un perro que va con el dueño, con el amo, como lo que sea, con el señor humano. Entonces van como investigando los mitos. Entonces es un perro muy extraño porque habla con un tono de voz que a Andrea le encantaba. Y a mí también, a Andrea se mea de risa cuando se acuerda. Andrea imitando al perro, si lo puede imitar. Despídete imitando al perro, venga. No. No que... Ay, Andrea, la vida es show, la vida es espectáculo. Pues imítalo tú, que a ti sí que se te da bien imitar. Y era como... ¡Hola, mis niños! Sí, era así, Era totalmente. algo que sí, era muy extraño. Búsquenlo en YouTube. Dibujos del perro, mitología clásica. Está maravilloso. Os lo voy a pasar muy bien a la vez que vaya a aprender, porque realmente os cuenta los mitos. Y si eres profesora de latín o griego, para explicar los mitos, oye, los niños cautivados, con eso. Pierden un rato de clase y están viendo a un perro pasearse por España, pues perfecto todo. Ay, Andrea, ya tenemos una idea para un programa de tele. El perro ese lo fichamos, no sé cuánto pedirá de sueldo. Y nos lo llevamos a recorrer España. Descubre España con el perro. ¿Cómo se llama el perro ese? Se me ha olvidado. Uy. Se me ha olvidado. Yo tampoco. Bueno, pues con el perro de los mitos clásicos, me dejan una buena idea para un programa. Sí. Buenísimo. Lo sacamos ahí con una cámara ahí. Y luego el perro por el mundo, Laponia, a ver a Papá Noel.
Ay. Vale, Papá Noel más que de perro es de berrenos, pero bueno. Bueno, uy, que nos vamos del tema. Pues vean el vídeo de los perros, por favor, en YouTube. Sí. De verdad, maravilloso para explicar los mitos. Andrea, ahora esta semana sí que es verdad que es tu último programa, ¿no? Sí, hoy ya sí, Ya. es el último. Esto en los programas de verdad se hace una despedida seria, se le ponen los mejores momentos. Ahora llora porque le da pena irse en realidad. Pero aquí no, aquí te decimos muchas gracias por haber participado. Como te dije la semana pasada, muchas gracias por la visita. Gracias a vosotros. Andrea Velasco, tiene futuro, en algo tiene futuro, aunque sea en verbo esponja, pero en algo tiene futuro. No, pero va a ser una gran profesora. Andrea, muchas gracias. Venga, gracias. Adiós.